buenas noches. Bienvenidos a Evidencia Criminal, un programa de investigación periodística realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de UCES Rafaela. Soy Nilo Peretto y en estos encuentros les vamos a contar algunos de los casos policiales más impactantes que han ocurrido en Rafaela y en la región. Misterio bajo llave es el capítulo de hoy, la muerte del cerrajero. El sábado 18 de diciembre de 2004, Hernán Bartellone fue hallado muerto en su casa de barrio 9 de Julio de la ciudad de Rafaela. El hombre de 62 años que se domiciliaba en la esquina de calle Bolívar y Ayacucho era dueño de la cerrajería 9 de Julio. Vivía junto a su mujer, quien lo encuentra tirado en un baño ubicado en las afueras de la vivienda. Luego de realizar diversas investigaciones se llegaron a conclusiones que permitieron conocer más en profundidad el caso. Pasadas las 2:30 de la noche, ya en la madrugada del 18 de diciembre, la Comisaría Seccional Segunda del barrio 9 de Julio recibió un llamado de alerta en donde se encontró una persona fallecida. Las autoridades policiales se acercaron al lugar del hecho. En él se encontraba un familiar de la víctima que resultó ser su mujer. Rápidamente los especialistas realizaron las tareas de peritaje correspondientes. Después de recoger todos los elementos que podían resultar útiles para la investigación, dieron la orden de retirar el cuerpo para dirigirse hacia la morgue de la ciudad. Se construyeron varias hipótesis de los posibles responsables del crimen. En su momento se imputó a un sobrino de Bartellone que tenía problemas de adicciones y que siempre necesitaba dinero. También se especuló con que él era prestamista y le dispararon por diferencias en el monto de dinero a pagar. Se dijo también que pudo haberse resistido a un robo, pero ninguna se comprobó. Todas las opciones quedaron descartadas por falta de evidencias. A pesar de las investigaciones realizadas, no se pudo develar el responsable del asesinato de Hernán. El caso quedó impune. Después del informe con evidencia criminal, en este capítulo que hemos denominado Misterio bajo llave, y que tiene que ver con un homicidio, el de un cerrajero del barrio 9 de Julio, Hernán Bartellone. 14 años pasaron de ese hecho que también conmocionó a nuestra ciudad y es otro de los casos que ha quedado impune en Rafaela. Hubo personas detenidas, hubo alguna persona demorada, al menos, por ese hecho, pero 14 años después nunca pudo saberse de manera fehaciente, no hubo condena para nadie por la muerte del cerrajero del barrio 9 de Julio. Y para hablar más en detalle de lo que pudo haber sucedido esa noche, esa madrugada, allí en la vivienda de calle Ayacucho y Bolívar de nuestra ciudad, lo hemos convocado al doctor Rodolfo Arancibia, el responsable del Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Rafaela. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir. No, al contrario. Un gusto poder tenerlo. Gracias. ¿Qué recuerda de aquel caso, del caso del cerrajero? Bueno, es un caso que recuerdo con bastante detalle por la singularidad, porque ocurrió de madrugada, si mal no recuerdo, Sí. y por bueno, las características de haber encontrado un cuerpo con una presumible muerte violenta en un lugar muy específico, que era, si mal no recuerdo, un lavadero, y un lavadero o un local interno de la casa, contiguo al negocio, exacto, contiguo al negocio de esta persona, de la cerrajería, y a su vez también muy cercano a su casa de familia, digamos, su vivienda. Bueno, cuando me convocan a mí, fui al lugar y, por supuesto, lamentablemente ocurre lo que a veces creemos nosotros que no se comprende demasiado, que es la cantidad de personas que había trabajando, o mejor dicho, estando en el lugar, ¿no? Que a ciencia cierta uno a veces no justifica o por lo menos no comprende para qué están o quiénes son, qué hacen, qué aportan. Y esto es nuevamente un elemento, digamos, negativo para la investigación. Seguramente lo debe haber comentado montones de veces.
no solo con la gente conocida, con sus allegados, sino también cuando dan charlas de capacitación, fundamentalmente al personal policial. Pero, ¿qué cosas pueden perderse si no se preserva bien la escena de un crimen, por ejemplo? Todo. Puede el cuerpo estar en otro lugar, puede estar vestido de otra forma, puede estar simulando, estar en un proceso de simulación o disimulación de alguna cuestión. Es decir, se puede modificar la evidencia en lo estructural, digamos, ¿no? La escena puede ser cambiada totalmente, entonces estamos en otro caso, digamos, no en el real, ¿no? Sino en el ficticio. O sea, la magnitud, el rango en que pueden cambiarse las cosas depende del interés que tenga la persona que comete el delito, ¿no? El autor de la muerte. Y a través de su experiencia, doctor, si se le puede poner porcentaje, ¿a qué se puede descubrir si hay una escena de crimen bien preservada o no? ¿Cuánto depende? Si hay una escena bien preservada, tenemos un alto porcentaje a favor del equipo investigador para que se eleven rastros y evidencias a prueba, y que hoy sería, bueno, en ese momento estaba el sistema, no había un sistema de juicio oral, digamos, claro, pero hoy sería rápidamente posible de elevar a juicio oral, ¿no? Es decir, a defenderlo en un debate. Es decir, son de esos hechos que usted cuando llega piensa inmediatamente, bueno, si hay una buena investigación, sí, porque aparte todas las evidencias van configurando y van integrando, digamos, una lógica dentro de 1, 2, 3 a lo sumo situaciones potencialmente o factibles de ocurrir. Cuando esa situación no se da, uno está perdido, es decir, tiene el cuerpo, pero el resto, que podría ser imaginar una circunstancia o la búsqueda de alguna evidencia o rastro específico, se pierde, ¿no? Bueno, por supuesto, todo el mundo sabe que muchas veces las huellas, los rastros pertenecen a los propios investigadores. Uno recuerda, digamos, de aquella época, cuando todavía no estaba en vigencia el actual sistema de procesamiento penal en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, que, por ejemplo, iba un fotógrafo policial, sigue yendo un fotógrafo policial, pero también lo llevaban ustedes cuando hacían las autopsias. Era prácticamente la misma persona. Claro, exactamente. Bueno, yo aprendí mucho de todo el personal en ese momento, el personal policial, digamos, sobre todo aquellos que teníamos una línea de trabajo en orden a lo que le estoy planteando. Recuerdo también con mucho afecto a Espeso, que era claro, nuestro fotógrafo histórico, porque la idea era que la fotografía responda a lo que nosotros queríamos ver y no el fotógrafo sacar como si fuese un fotógrafo social de cumpleaños, claro, fotografiar cosas que después no sabemos cuál es el sentido. Entonces, la idea es que si uno tiene una estructura en la cabeza, va imaginando, va hipotetizando situaciones y hace que esos elementos se fijen, ¿no? Tenemos, gracias a este trabajo, digamos, tenemos la posibilidad hoy de contar con fotografías de lugares derechos al momento de llegar. Por eso que lo que yo le estoy diciendo tengo cómo evidenciarlo. Trato en general de lo que no pueda argumentar o responder, presentarlo al menos como un comentario, ¿no? Pero estos casos que son tan sensibles, recuerdo que este caso el fotógrafo tuvo digamos, tuvo la idea y absolutamente compartida, y que yo le solicité de inmediato que lo pueda realizar, de tomar una fotografía al momento de llegada, casi como si fuera tomada hoy por un dron, digamos, claro, porque no sé dónde se subió realmente, pero era desde arriba. Y ahí uno puede contabilizar no menos de 15 personas rodeando este lugar. Y también recuerdo el comisario Postoví, que en su momento, ante el planteo de esta situación, personalmente, tomó una inmediata resolución y ordenó el lugar y nos permitió trabajar con absoluta tranquilidad. Pero
en el antes y en el después, y había mucha movilización de gente. Es un crimen que se produjo en un lugar habitado, es decir, en un lugar que no era él el único que estaba en el ejido de este lugar. Y bueno, también muy cercano a la comisaría de investigación, que era la comisaría segunda, a poquitos metros del lugar. En un ratito, cuando volvamos de la pausa, hablamos de la autopsia y de lo que pudo haber sucedido, porque hay que recordar, y ahora nos vamos a la pausa, que este es otro crimen que ha quedado impune en la ciudad de Rafaela, que 14 años después no tuvo culpables. Pero de eso hablamos en un ratito. Prometíamos que íbamos a hablar sobre la autopsia, de la que también participó, doctor. Sí, hemos tenido oportunidad de aportarle al juez las causas de fallecimiento de esta persona, que se debía a una importante herida de arma de fuego, que en realidad es una herida por impacto de proyectil de arma de fuego. En principio era la causa directa de la muerte, pero una herida importante, es decir, que si bien nosotros de inmediato mandamos a la pericia balística cuando tenemos el proyectil, en este caso no lo teníamos porque tenía un orificio de entrada y de salida en el cráneo, pero importante desde el punto de vista de las lesiones anatómicas. Y un elemento fundamental que recuerdo y que hacía mucho más dramático este hecho es que los elementos que rodeaban al orificio de entrada en el cráneo tenían algunas evidencias que hacían afirmar que el arma, que la boca del cañón del matador estuvo en contacto con la piel de la víctima. Es decir, el hecho de demostrar tatuaje y ahumamiento, es decir, la presencia de humo y la presencia de pequeñas partículas de pólvora que no ha combustionado y que talla, digamos, periféricamente al orificio, la piel circundante, y eso hace que se produzca una lesión que nosotros podemos asegurar que se trataba que hubo un contacto del arma con la piel o la cabeza de esta persona. Sumado a dónde fue producida, que recuerdo que era a unos 4 o 5 centímetros, si mal no recuerdo, de la ceja derecha, para que se comprenda, y un orificio de salida en la parte occipital, de atrás del cráneo, pero, si mal no recuerdo, lateralizado también hacia el lado derecho. Evidentemente, al juez lo que nosotros podemos aportar es que ese disparo entró de adelante hacia atrás, estuvo sobre el mismo lado y a su vez apoyado el arma sobre la cabeza de la persona. Cuando ocurre esto, hay otros elementos importantes que hacen a la eventual posición de la persona que ejecuta el tiro, digamos, y la víctima. Esto tiene que ver con que si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, marca la posible estatura del homicida. Sí, seguro. Si el matador no era más alto que la víctima tiene que haber estado en un nivel inferior. Al punto de si no era más alto, puede haber sido lo que pasa en las ejecuciones, ¿no? Donde una persona puede estar de rodillas y la otra persona está parada. O realizando o intentando realizar algún movimiento defensivo. O algún movimiento defensivo que repite estas situaciones, exactamente. Sí. No quiere decir que sea exactamente lo que pasó acá, sino los elementos que se constatan
pueden argumentar estas hipótesis que estamos hablando, ¿no? Si yo no entendí mal, doctor, cuando usted hablaba de la escena del lugar donde ocurrió el hecho, hablábamos de un lugar cercano, intermedio entre la cerrajería y el acceso a su vivienda como una especie de depósito, abierto, digamos. El lugar donde recibió el disparo fue abierto, porque me llama la atención esto de que ni siquiera se haya encontrado el proyectil. O es común, o puede ser común. No, bueno, en un lugar tan cerrado es inevitable que se encuentre. O sea, en un lugar encuentre. cerrado donde entre 4 paredes es inevitable encontrar el proyectil. El proyectil tiene que estar. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no va a trabajar a atravesar la cabeza y la pared. O sea, es una cuestión que no admite lógica. Y si aún la atravesara, pensando en una, digamos, en algún tipo de bala de impacto de otra naturaleza, de los que estamos acostumbrados a ver, está en la cercanía, ¿no? Es decir, no puede... No hay forma de que vaya a ningún lado. Exactamente. Bueno, por ejemplo, el hecho de que no se haya encontrado el proyectil es un elemento que ha contaminado la escena, o efectivamente ha sido una maniobra de ocultamiento de la posibilidad de que el investigador tenga evidencia, ¿no? Y por todas estas cuestiones que usted relataba en cuanto a la realización de la autopsia, lo que le contaron al juez, más allá de que no encontraron el proyectil, sí presuponían que era de grueso calibre. Sí, por el tipo de lesión que tenía en la cabeza, exactamente. Digamos, un calibre 38 para arriba. Exacto, sí. ¿Se supo o tuvo conocimiento usted por dónde entró la persona que... Bueno, yo creo que ha sido un acierto que usted lo titule como misterio. Es un misterio que a mí particularmente o al investigador de la ciencia forense no nos tranquiliza, no nos convence, no nos resulta valedero, que tiene que ver con no saber por dónde pudo entrar y salir el agresor. O sea, si usted no sabe dónde pudo entrar y salir, efectivamente se constituye en un misterio, pero es un misterio que habla de la imposibilidad del investigador de resolverlo, pudiéndolo hacer. Es inevitable que se pueda hacer, al menos hipotetizar científicamente, o un nivel de ocultamiento o corrupción que haga que esta situación nos llegue a dar luz, ¿no? Porque para ubicarnos y para que la gente también se ubique, mencionamos que ocurrió en una esquina de calle Bolívar y y Ayacucho, absolutamente iluminada, con vecinos, absolutamente poblada, en un horario que, si bien era la madrugada, imagino que el estampido de la salida de un proyectil de arma de fuego de ese tipo de calibre se escucha a varias cuadras a la redonda, con una comisaría ubicada a 50 metros. Exacto, y si usted es un avesado, digamos, un especialista en manejo de armas, y es la persona que es el victimario, o sea, el que mata, tiene que salir por algún lado. O sea, ¿por dónde pudo haber salido en función de lo que sea? Y no es fácil salir con un arma de esta naturaleza saltando un tapial casi en pleno centro de la ciudad. Un tapial que tiene 2 metros, que tenés que saltarlo una vez, y que a su supuestamente vez, para ingresar. Y en su parte interna cubierta por vegetación. Entonces, la verdad que si es una vivienda habitada, evidentemente uno piensa que potencialmente tiene que haber o tiene que entrar la posibilidad de algún tipo de comunicación, de algún tipo de relación, de algún tipo de vínculo con los eventuales habitantes del lugar, ¿no? ¿Hubo alguna persona demorada en algún momento por ese hecho? No sé si lo recuerda. Sí, yo creo que, bueno, en ese momento recuerdo el accionar del doctor, o al menos en el último del proceso, después de mucho tiempo, creo que el doctor Moñaski también y el doctor Stenmayer, referido a una serie de evidencias que potencialmente lo estaban poniendo en la escena a una persona, si mal no recuerdo, con algún tipo de vinculación con la víctima, ¿no? No sé si familiar, pero con algún tipo de vinculación, laboral o lo que sea. Son los casos que retrospectivamente, no prospectivamente, sino
no en perspectiva, no haciendo futurología retrospectivamente, son los casos en donde se asemeja mucho en los casos en donde la persona que va a matar lo hace porque hace algún reclamo, pide algo a la víctima le debe algo o él le pide algo a la víctima o hay algún conflicto que termina de la peor manera, pero en donde la persona que establece esa situación va decidido a todo, ¿no? Esto como una composición de lugar. Y más allá de que pueda parecer una presunción, queda la sensación, por lo menos viéndolo desde afuera y a la distancia, que es un hecho de muy difícil concreción si no se cuenta con algún tipo de garantía, digamos. Sí, sí, no, por supuesto, exacto. Sí, sí. Tal cual. Y evidentemente el tiempo que pasa en este caso nos impide aproximarnos a la verdad. Como mencionamos casi de manera habitual y algunas veces charlándolo con usted, no fue un crimen perfecto porque no se haya esclarecido. No, no, en absoluto. Y si usted recuerda el programa que hablamos del bicicletero, otra vez se pone en evidencia, pero en este caso más aún, que ha sido un fracaso del equipo de investigación, entre los cuales me cuento en términos de que si bien trabajamos en roles distintos, al menos no se ha podido interpretar, no se ha podido llevar a buen fin los elementos que hemos producido, ¿no? Independientemente de sus causas. Como siempre, gracias por venir, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes y por supuesto a los alumnos que han gestado esta interesante propuesta. Muchísimas gracias. El doctor Rodolfo Arancibia, Misterio bajo llave, es el capítulo de hoy, la muerte del cerrajero. La última pausa, muy cortita, y ya venimos para la despedida. Años pasaron del homicidio del cerrajero de barrio 9 de Julio. Hernán Bartellone se llamaba y apareció muerto, como lo contaba el doctor Rodolfo Arancibia, luego de recibir el impacto del proyectil que salió de un arma de fuego de grueso calibre porque además, entre otras cosas, nunca se encontró el proyectil, más allá de que el hecho haya ocurrido en un lugar cerrado entre 4 paredes. A punto tal fue defectuosa la investigación que 14 años después, más allá de que hubo en algún momento alguna persona demorada, investigada por este hecho, nunca se ha podido encontrar al verdadero responsable de la muerte del cerrajero Hernán Bartellone. Por eso el título del capítulo de hoy, Misterio bajo llave, un verdadero misterio que seguramente tuvo muchas aristas, que seguramente tuvo mucha connivencia por parte de gente cercana o de allegados a la víctima. Nunca se supo a ciencia cierta por qué lo mataron, si fue para robarle y no pudieron, si se trató de un ajuste de cuentas, si era alguien a quien Bartellone le debía algún tipo de favor o alguna cuestión en particular, y mucho menos se supo, que seguramente lo hubo, si hubo connivencia policial o corrupción policial. Lo que queda claro es que 14 años después, hoy tenemos que hablar todavía de que el crimen del cerrajero ha quedado inconcluso, que no tiene ni tuvo personas condenadas por ello y que en consecuencia, como decía algún amigo, estamos ante otro caso de no un crimen perfecto, sino evidentemente de una investigación imperfecta. Esto fue Evidencia Criminal. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches.